noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui Hangaro Areca. Mau programa cainga a los anui corua y vas nei o te jarepeu tu punatón ariki te ingoa con Hangaro Areca y ahora más ani. Y Orana Tucura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, quedé con mucha energía del festival Kaori Teori. Yo igual también estaba, pero es espectacular, fabuloso. Tuvimos más de 400 personas ahí asistiendo. Estuvo precioso, precioso. Gimnasio Coro Painacori. Le mandamos un gran abrazo a toda la organización, Producción Municipal, Comdir, Corporación de Arte y Cultura, y a todos también los bailarines, las academias, 8 academias participaron. Todos los que quisieron participar. 3 ballet cultural. Lindo, el Caricari estuvo precioso también. El Terai también, y el Mauri Tucuna. Precioso. Lindo todo. Oye, Tucu, hoy tenemos a 2 entrevistados. En esta ocasión viene Mario Tuki, que nos viene a contar el tema de cómo vamos a cambiar la palabra, cómo le ha afectado el tema de la pandemia a su agrupación y a todos los músicos de Rapa Nui, el toque de queda. Ese es el punto en el que vamos a profundizar la entrevista, yo creo, ¿cierto? Así es, también viene Margot Hotu, nos va a hablar también del trabajo que se han hecho en Catipare, del desarrollo que ha tenido con sus funcionarios y de las metas. Tiene muchas actividades en el centro. Tiene muchas actividades y dentro de esas actividades, muchas actividades, así que nos va a contar. Yo creo que nos va a tener que hacer un resumen, porque donde tiene un calendario demasiado lleno, una agenda, nos va a tener que ir haciendo resumen de cada pregunta que le vamos a ir haciendo. Ahí vamos a estar con la tía, vamos a preguntarle todo y a absorberla lo máximo posible. Bueno, Tucu, ahora nos vamos a ir a ver la nota que preparó Damián y Mahai, en conjunto con nuestro camarógrafo Andy, sobre el festival Kaori Teori. Vamos a verla. Hoy, 29 de abril, es el Día del Baile y en Rapa Nui lo celebramos nada más ni nada menos que bailando. Es por eso que se realizó una nueva versión del festival Kaori Teori, así que acompáñenme a ver cómo estuvo. Súper bien, me encanta, ya que soy bailarina, amo todo lo que incluya bailar, me gusta compartir con la gente, me gusta que la gente se motive y vengan a hacer cosas sanas, me gusta estar con mis compañeros también de conjunto y siempre para mí es un honor poder mostrar mi cultura a través de la danza y que la gente también se llene de esa alegría que entrega el baile. Mira, lo encontré una actividad súper entretenida, me encantó porque asistió la gente, ya uno siempre como profesora siempre tiene miedo de la capacidad de gente que va a llegar y la que no va a llegar, pero súper buena aceptación. Me gustó porque había niños de todos los rangos de edades, mamá de todos los rangos también, entonces más que agradecida, eso fue lo que más me encantó. Que viniera la gente, participara de la clase y la disfrutara, que cuando yo preguntara algo, esa gente respondiera y ¡wow! Así que Betty, todo bien, mucha buena energía aquí adentro. Estoy súper contenta de participar en esta versión de Kaori Teori. Estamos felices con mi alumna. En la escuela somos 2 disciplinas, se realiza danza árabe y Ori Tahiti, así que contenta de participar por primera vez. Ya llevo 3 años en realizando mi escuela acá, así que feliz por ser la primera vez. Súper bien, me gustan estas instancias que hacen que nosotros nos unamos y más que nada feliz porque puedo expresar y compartir mi pasión con la gente y eso, y llamar a la gente que venga, que apoye, porque esto es una instancia gratuita y para que todos compartamos en un mismo lugar y aprovechar que también en la isla no hay COVID, en otros lugares la gente no se puede juntar, acá es el único lugar que no tenemos, aprovechemos de juntarnos sanamente, compartir, bailar y pasarlo bien. Kiat bai kite huai tato pai mai kitatu makenu ne ori Kaori Teori ani hankoru mo ori mai ani hankoru matai tai mai oira pai tai mai koru te huai moreca mokoa mamauite
ite ngaroa nehe iro tatou inanga, iro tatou mahatu, iro tatou kuhane. Oira pa tai mai korua. Me encantó participar también, sí, súper feliz de ser invitada también, sí, todo excelente. Kita atua i tātou e ora nei mai rote mauiui nui ora te ao. Aroha nui ki tāku nuu tātou a ora panui. Riva hoi te manau moanga pera pe hiwa a pe mua kao hoena. A taanga pai te me nei ki te nganu hakatangi nuhi mene tātou mai te riu ki te ute ka unga te rongo ki rā ua takoa. Muriwa maapi ki te ngā poki mau tātou reo, tātou hauha arapa nui. Ia peira tauku manau. Maururu ki te nuanga o nei, ki te Corporación Municipal, ki Tavana, peira ki te nuna o te Mauri Pona. I piri hakau pai mātou i rote mauiui nei, koa riva tātou. Hai hanga, hai here, mo korua tātou. I oran. Me encantó participar, encuentro de que es una muy buena idea porque así participan los niños también, ven que se están realizando los bailes todavía aquí en la isla, que es parte de su cultura también, que aprendan también porque uno libera harta energía a través del baile, de la música y todas esas cosas, del deporte también. Son cosas importantes que hay que enseñar a los jóvenes porque si no nos podemos estancar, no sé, en otras cosas. Que en verdad uno tiene que disfrutar la vida y estas son formas de liberar nuestra energía positiva hacia los demás. Me pareció increíble, encontré que fue y ha sido súper positivo, sobre todo por la novedad que tenemos de unirnos 3 direcciones o corporaciones desde la MUNI, con cultura, con producción, y se potencia más lo que es una actividad para la comunidad, así que estoy súper contenta de conocer a otros equipos de trabajo y ver que la gente lo está disfrutando. Yo creo que desde los más pequeñitos hasta los más grandes, todavía tenemos ahí a Topatani, que es un grupo que tiene otro público, y durante la jornada tuvimos distintos grupos para distintos públicos, así que súper contenta. Fue lindo ver que hay otras academias que no son solamente Ori Tahiti, Ori Rapa Nui. Yo creo que el Pisi se robó la película y nos dejó a todos sorprendidos, no lo esperábamos. Así que me encantó ver eso, me encantó ver el baile árabe, el baile africano, ver que también tenemos otras opciones distintas y, ¿por qué no?, una instancia para que la comunidad lo pueda conocer y quizás acercarse a los directores para ir a practicar. Tato matu koa porque tiempo tiempo Martín no hoy. Tato, estas matito ma que chorne. Actan no amato, pero pico. Me por el pico que me chorajito actan que chorba. Chorba tere koi paje hoya no con harera. Ahora va a no carabinero, Bueno, para nosotros como corporación ha sido un desafío este año poder trabajar en conjunto con otras instituciones, y el balance que hacemos del Kaori Te Ori es muy positivo porque convocamos a muchas familias y a muchos niños que fueron participantes de todas las actividades, tanto en la Oritón como en el día final, el día viernes, así que estamos muy contentos y agradecidos principalmente desde las academias que participaron y las agrupaciones artísticas, porque sin ellos no hubiese sido posible este festival. También estamos agradecidos de la producción municipal que nos acompañó con toda la logística y la expertise de poder llevar a cabo este festival. Este equipo está liderado por Jaranapón, así que le agradecemos también a ellos, a Comdir, que gracias a ellos que nos prestaron el gimnasio, y con toda la organización que se llevó a cabo un festival muy bonito. Así que estamos súper contentos y esperando una próxima iniciativa para que podamos también trabajar en conjunto.
Oti hijo ana a te mahana o te ori y nei y te coro paina. Erua mahana tato y ngongoro ai y te mahana o te ori y te aota atoa na korua kotike a te juruke anga y anga ai emainei he aroha tomato y ora na korua maururu. Oye, súper entretenido el día de la danza, lleno de actividades, estaban ahí todos bailando, todos felices, tenían una energía más pero impresionante, se nota que llevan más de un año encerrados. Más de un año encerrados. Bueno, eso era lo que decían los entrevistados, que agradecían esta instancia porque ya estaban demasiado encerrados por el tema de esta pandemia y se liberaron. Así, oye, el caricari... Se lanzaron en la pista del gimnasio. A mí hubo dos favoritos. Ya. Me gustó mucho el caricari, que el caricari fue una cosa impresionante, sí, precioso. Una energía brutal. Y el Pisimau. Pisimau se robó todas las cámaras, sí. La gente, pero se llenó hasta... No, y los aplausos. Hasta tras bambalinas estábamos así, más ni atrás, no podíamos, no teníamos ni siquiera... Estábamos atrás mirando con tu cura desde la ventana porque nos arrancábamos en un rato, pero el público aplaudía. Sí, maravilloso. Bueno, y que también hacer bailar a los niños, a los hombres en general es difícil. Siempre hay mujer. Claro. Entonces como que ya... Y lo bueno es que el Pisi también dividió los grupos, porque le dio el espacio también a los más pequeños, y los más pequeños estaban, pero bueno, Pisi partió a las 4 con los niños Oni Kids. Después ya entre 8 a 9 estuvo ahí con los Oni Style más adultos. Sí, los papás de estos niños también ahí súper comprometidos y los niños felices. Bueno, también tuvimos Orita Hiti, estuvo la Hatu Rapu también ahí, que le mandamos hartos cariños para todas las bailarinas, a la tía Emilia, a la niña de danza árabe, que me encantó cómo bailó. La danza afro también. Sí, la danza afro. Ese fue cortito, pero estuvo bien estuvo bien, sí, era como con todo. Sí. Bueno, vámonos a la entrevista. ¿Nos vamos a la entrevista? Vámonos a la entrevista. Hoy día tenemos una invitada especial que nos visitan de aquí, vecinas. Son vecinas, así que vamos a hablar con Margot. Con la directora gerenta del Catipare. ¿Cómo está, tía? Bienvenida, Margot. Tía Margot, qué gusto tenerla aquí. Hace rato queríamos traerla para saber cómo le ha ido a Catipare. Vemos ahí en redes sociales que están trabajando constantemente, publicando afiches en las redes sociales, celebrando el Día del Atún, celebrando la conmemoración de 2 años de Catipare. Cuéntenos, tía, usted, que sabe más. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Sí, llevamos 2 años. En el 26 de abril se cumplieron 2 años de la inauguración de Catipare. Y en estos 2 años hemos construido un mini monstruo. Lo digo así porque de a poquito nosotros mismos nos hemos estado llenando de trabajo, que lo hacemos con mucho cariño por la comunidad. Hay un agradecimiento súper especial al programa Proempleo. Catipare en sí mismo tiene muy poco personal, pero todo lo que hemos hecho ha sido en base al aporte y al compromiso del personal de Proempleo. Entonces, una de las cosas que ahora estamos haciendo es la encuesta sobre hábitos de lectura. Estamos yendo a la calle, a lugares específicos para saber si la gente lee. Y estamos tratando de desmitificar de que no solo leer libros es leer WhatsApp es leer, estar en una oficina todo el día leyendo documentos es leer. Entonces, si la gente, no sé, está en el hospital y tiene un folleto y lo lee, también es leer. Nosotros queremos que la gente lea porque el leer educa. Siempre vamos con el fin de la educación. Mientras más uno se eduque, mejor persona es. Sí, a mí el otro día me encuestaron. Me encuestaron. Y estuvo súper bueno. Como se dice en Chile, haciendo calle. Seguro. Y aparte lo que dice Margot, que con la ayuda de los chicos que están en Proempleo, son demasiado... Tía, ¿cuántas personas, cuánta gente tiene? Demasiado amables. Yo veo que siempre está lleno el Catipare. En este momento Catipare está cerrado a público. Nosotros estamos recibiendo a todo el personal administrativo de Proempleo de todas las direcciones. Por ejemplo, hay un grupo de bienestar animal, hay un grupo de dirección de obras y están los propios de Catipare, que son 50 personas. Estas 50 personas están divididas en ese grupo que es de encuestadores. Hay otro grupo que ahora se está haciendo cargo de la encuesta de precios que se hizo desde el año pasado. Nuestra intención con esa encuesta de precios no es decir dónde está más caro. Nosotros nos vamos a apuntar a la gente nueva. Es decir, dónde está más barato. Eso sí, decir dónde está más barato, pero también analizar por qué de enero a febrero se mantuvo y de febrero a marzo subió, por ejemplo. Y ahora falta, y eso ya lo habíamos dado por terminado en marzo, pero resulta que hubo otro hecho.
hubo otro otra hecho. alza de precios. Por supuesto, y sabemos por qué fue la... O sea, bueno, es evidente, es porque no está viniendo el avión de carga. Entonces, hay un efecto en los precios. Y en el tema de las ferreterías también, no solamente supermercados. Y también hay otra cosa, que entre noviembre y diciembre no hay alza de precios. Y entre diciembre y enero no hay alza de precios. Entonces, hay también una percepción medio psicótica de que hoy subieron todos los precios, y no es así. Y posiblemente haya subido, sí, 100 pesos. Ahora, desde lo propio a mí no me afecta. Pero si una persona tiene 2.000 pesos y 1.100 para pan y 900 no sé, para huevos, el alza de 100 pesos sí afecta. Entonces también hay que tener perspectiva. Hay gente que el subir 100 pesos igual le afecta, y eso es lamentable. Pero también tenemos que entender que hay circunstancias. Por ejemplo, hay yo no voy a decir el nombre, hay un negocio en Tajay que tiene el precio un poco más barato, perdón, un poco más caro, pero ese negocio alimenta a todo el sector de Tajay que no alcanzan a llegar aquí al pueblo a comprar. Hay otra tienda en Caituoe también, que su precio puede ser un poco más alto de lo que está aquí en el pueblo, en el centro. Claro. Pero ese negocio da abastecimiento a toda ese área, a toda la gente que no tiene auto para llegar corriendo aquí al centro a comprar. Hay otro aquí mismo que dice no, que es muy alto, pero esa tienda da créditos. Entonces, no, ¿por qué es tan caro? Porque hay familias que viven del crédito. Claro. Y de alguna forma se tienen que resguardar de que no les paguen. Claro. Tía, en este mismo sentido, sí, con las encuestas que han hecho, con los estudios que han realizado durante toda la pandemia, desde que entró el Proempleo, hemos visto también que han hecho encuestas desde la ¿cómo se llama?, la cantidad de gente, sí, de los ingresos, de los turistas, de las residenciales, de las mascotas, de la calidad, sí, de la felicidad de las personas. ¿Cuál es la proyección que Catipare tiene a futuro? ¿Planea también ser Catipare como una entidad, como encuestadora de estadística, que también vemos también que hacen talleres de ukelele, también dan espacios a la cultura y también tienen reuniones, centros de reuniones, hacen conciertos? Por eso ¿cuál es la proyección global de transformarse en un centro de investigación, en el fondo? Nosotros ahora estamos haciendo cápsulas, haciendo videos de gente adulto mayor Rapa Nui o adultos no Rapa Nui que llevan más de 20 o 30 años acá, porque necesitamos guardar su memoria. Nosotros 2 semanas antes de que falleciera la señora Lili, nosotros la entrevistamos. Entonces tenemos eso como un mini tesoro. ¿Por qué? Porque tenemos su última impresión de cómo está Rapa Nui. A la época en la que ella llegó. O sea, sí, nos habla de cómo ella llegó, cómo fue su vida, cómo conoció a su esposo, cómo falleció su esposo, cómo vivió el luto, un montón de cosas que para un futuro va a ser un legado enorme para la gente que viene. ¿Por qué? Porque yo viví en otro Rapa Nui. Yo tengo 48 años. Cuando yo era niña, por ejemplo, el avión llegaba una vez a la semana. Entonces, si se acababa el azúcar, pero a nadie le importaba porque bueno, ya había... Claro, pero es que ahora ahora se salta... Ahora, en ese tiempo a nadie le importaba mucha poca gente que faltara Es que azúcar. Además, es que tú tenías que batirte con lo que había. Había que ingeniarse. Es que no quedaba otra. Ahora, no es vivir de esa manera, vivir siempre con lo justo, pero sí saber que estamos en un espacio en que no siempre hay de todo y no es necesario... O puede ser bueno quejarse, pero no tiene ningún sentido estar, no hay yogur, los niños necesitan yogur. Hace un tiempo atrás, cuando partió esto, nosotros partimos con una página que era el producto local y subimos recetas de zapallo con leche. De cómo hacer un yogur. Cómo hacer yogur, cómo hacer taro con leche, las cosas que nosotros comíamos porque no había yogur. Entonces, todo se puede complementar o suplir. Por supuesto, sin pedir más allá. Hay gente que no está acostumbrada en vez de comer pan, comer camote, pero siempre se puede hacer algo y con voluntad y con ayuda entre nosotros mismos, hacerlo. A lo que tú me preguntabas, sí tratamos de convertirnos en un centro de reunión de información para que la gente no esté siempre pensando... Cuéntanos más de ese tema, tía. ¿Cómo es el tema de las reuniones? ¿Cómo se solicitan? ¿Hay un protocolo? Hay un Porque protocolo. Vemos que hay... una tras otra, entonces... Pasa que hay actividades propias que en el mismo Catipare se están haciendo, por ejemplo, lo que viene próximamente, que es el lanzamiento del libro de las aves migratorias. De Sebastián Jankovic. Se hizo el lanzamiento del libro de Benetuki. Se hizo también el lanzamiento... No, ese se hizo en el museo. Ah, ya.
pero fue en la Semana del Libro. Nosotros participamos también de toda la actividad que se hicieron en la Semana del Libro con un stand en esa feria que se hizo, además que nosotros tuvimos actividad toda la semana en un stand de intercambio de libros. Y todavía lo tenemos y tenemos planificado hacer un club de intercambio. ¿Por qué? Porque tampoco hay libros. Libros hay en las tiendas, generalmente libros sobre Rapa Nui, pero novelas o libros para niños no se pueden comprar. Pero sí hay mucha gente que sí es lectora, que tiene libros para intercambiar, y también hubo una iniciativa de la corporación o de producción, no estoy muy clara, de producción, que pusieron estos libreros en varios lugares, y ahí nosotros también vamos a alimentar varios libreros para que la gente tenga libros para cambiar. Tenemos muchas actividades propias, tenemos actividades de la municipalidad. Por ejemplo, hoy mismo se está haciendo una actividad con los audiovisuales, se hacen todas las actividades de la mesa de TOM, o sea, toda la organización municipal, no se hacen todas, pero se hacen varias allá. Y tenemos actividades de terceros, que son los que nos solicitan el lugar para hacer sus actividades. Y para eso y para todas esas actividades hay un protocolo, que se asiste o se llama o se manda un correo y nosotros verificamos que el día esté disponible o no y se agenda. Y se facilita en base a la disponibilidad. En base a la disponibilidad, sí. Esa es otra cosa que tiene Catipare, que es uno de los pocos centros de reunión de la gente. Claro. Y accesible porque está en pleno centro. Está aquí mismo, es un buen punto. Entonces, la accesibilidad es un plus, el lugar que tenga esa baranda para la gente que no camina muy bien, que tenga 2 pisos. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una actividad interna de la Municipalidad de OMIL, la oficina laboral, que son los cursos CENSE. Terminamos ya el CENSE de electricidad y ahora se está haciendo el de gasfitería. Y vienen otros cursos más. Entonces, si pueden disponer del lugar para la educación, para nosotros es. Están con muchas actividades entonces, Margot. Sí, y nos tiene feliz. Oiga, tía, yo nosotros sabíamos que estaban trabajando, desarrollando aplicaciones, desarrollando también una configuración para una futura universidad. Bueno, usted también es hija del expresidente del Consejo de Ancianos. Cuéntenos cuál es su visión, tía, respecto a la importancia cultural del patrimonio y la forma que usted va a plasmar el trabajo dentro del Catipare o lo que quiere desarrollar a futuro para la comunidad. Respecto de eso, y ayer surgió una pregunta en otra reunión, es una pregunta súper simple, pero es ¿qué es ser Rapa Nui? Entonces, ¿ser Rapa Nui es hablar Rapa Nui? No necesariamente. ¿Ser Rapa Nui es ser hijo de un Rapa Nui? Probablemente o no necesariamente. Yo creo que no, porque yo creo que tengo hartos amigos que han nacido su vida acá y ya se sienten parte de aquí. Entonces, es una pregunta también. Es una pregunta súper compleja y además, exacto. Entonces, por ejemplo, si pasa que desde el principio, si nosotros queremos ser un grupo, con un grupo que es el Grupo Continental, lo primero que se pensó es ser iguales para ser iguales. Claro. Pero resulta que para ser iguales hay que ser diferentes. El Estado chileno usa el carnet que usamos nosotros, tu ascendencia. Tú no le preguntas, oye, tú, ¿qué carnet tienes? Tú le preguntas, ¿de quién eres hijo tú? Y tú sabes de quién es hijo y sabes todo de su familia. Y sabes quién es al tiro. Y tú dices, la niña es hija de ella, ya sé quién es. No necesitáis carnet. Pero cada uno con su tema. No quiere decir que el carnet está bien y la genealogía esté mal. Son iguales, son cada uno con sus parámetros. No sé, la canción nacional. No sé si me voy a meter en un forro, pero bueno. La canción nacional de nuestro país es así porque tiene que ser única. Pero en Rapa Nui no hay canción nacional porque las canciones se hacen por actividad para no olvidar la actividad. Entonces, por ejemplo, cuando fue la cuestión del Manutara, se cantó, ahora tenés negro, Manutara. Y ahí todos sabemos, ninguno de nosotros estuvo ahí, pero todos sabemos que venía por el mar, que era bonito, todo lo que dice la canción nos recuerda la actividad. Entonces una cosa que yo sé que Lynn siempre hace es hacer una canción para la actividad para que no se olvide. Para que quede ahí. Exacto. La generalidad de los países tiene un himno nacional que lo representa en todos sus eventos para darle el sentido nacional y está súper bien. Lo que tenemos nosotros es hacer una canción para esa actividad para que no se olvide, para que las generaciones no olviden qué pasó ahí y aunque pasen 1000 años, tú no vas a olvidar. Tía, para finalizar, es que antes que se me olvide, porque ustedes también, bueno, con su papá también había un libro de la genealogía. ¿De qué forma se ha podido trabajar? ¿Hay un registro? ¿Van recolectando los hijos nacidos? ¿O siguen trabajando en eso? ¿O se difunde de qué línea es tal persona? Resulta que ese libro se hizo en un momento histórico en que salió una ley en que el presidente podía disponer de la tierra de Rapa Nui para darla a su
a su albedrío. Si él elegía entregar este pedazo de tierra a esa persona, lo podía hacer. Esa ley existió. El Consejo se junta en ese año para mostrar que existe una norma que dice que la tierra de Rapa Nui es fiscal si no tuviera otro dueño. Ese libro lo que nombra es que antes del 88 ya había gente aquí, ya había dueños. Pero mucha gente no sabe su jacara, de qué forma también se puede difundir en Catipare. Mira, está bien. Entonces, ese libro se hace con esa intención. La segunda edición se extiende un poco más, pero hoy ya tenemos acceso a registro civil. Ese libro lo que hizo... Te lo digo porque yo no salgo, entonces a mí me gustaría aparecer en ese libro. Yo salgo, tengo la vamos a suerte hacer de una salir. edición especial. Vamos a invitar a la Margot en otro capítulo de Tu Cura, ¿Sí? porque ya se nos acabaron los minutos. Tía. Se pasó volando porque hablamos, estuvo muy interesante. Te traemos un regalo, aquí un macoy para que lo tienes que plantar. ¿Dónde lo vas a plantar? ¿En el Catipare? No, en la casa. A la casa. Nos manda una foto, tía, cuando lo plantes. Necesitamos que te tenemos comprometas ahí a que salga, plantarlo, lo Margot, mando. Sí, y sí, lo nos voy a envíes plantar. una foto para que sepamos dónde Tiene nuestro quedó compromiso con CONAF de reforestar No, la isla. Llevamos más de perfecto. 1000 árboles reforestados. Imagina. Y también Excelente. estamos con nuestro Muchas gracias. Taylor Apache. Ay, qué rico. Sí, Para- lo conozco. Tenemos dos, ahí le vamos a regalar Para a la otro al tío que lo oncecita. está esperando ahí Él es atrás. mi manager. El suyo. El manager, Muchas gracias, Margot. Muchas por gracias, venir. muchas gracias por la invitación. No me emociona, me causa mucho gusto. Nos faltaron minutos, pero Sí. eso quiere decir que tenemos que invitarla para un próximo capítulo de Hangar. Así es, tía, te despido. Un gran cariño para ti. Gracias por Para venir. ustedes también. Y ahora nos vamos a nuestra nota con Abigail Anaveri Alarcón Rapu, que nos enseña a hacer heitiare. Inakayay teheitiare yo omayay maijajo teheitiare inojoay irapanui pajemee o tatou pajemee o tengavi rapanui mote juruke area juruke ngongoro eurunei tatou y teheitiare eiteroa korua peje anaanga etaji heitiare angarina he hakañañi tatou chakorua tatoa ki etaji vi rapanui hakake ana he happy mai pehe ananga etaji heitiare. Itehoranei itatou imuri a viti aí he vi happy mai pehe ananga iteheitiare y orana ko vitie da maururu te mata ki mai te bajanei mo happy mai kamato y te anga hitiare pejekoe yorana ribariba pejekoe ribariba tako maururu kamu mai peje anha mata te anga nei hirae ojo koru esto omai te kakaka paka mai te huri maika hakarari iti ha mata hiro it kakaka mo hakatano kitu upuoko etanonota koa mohere hai kakaka mau a hai sinta mene sinta tanono korwa mo mai te konata atoa mai negocio mai Marlene mai Kimikimi mai kainene o takoa hai rafia mai korua rafia kona harera takoa tanono moang hai rafia to mai korua te sinta ita tau ako hakatanoa te ro tu puoko to mai hehere hai sin mai ni au irunu tahi mai ngatiare ta to ne beira at kakaka ite horerot po a ito omai au ite vai hakarari iti te tiare o mai ropa i te puai o te raa muha amata taua mo angai taua hei tiare iko tanoa te takataka to omai taua i te sinta muha amata mo angai te hei tiare tanono koe mo anga hai hanga na au mo ano ita tiare hai hanga na au heu ikoe ya tu kahu tu wata kauruena tu kamita i hakatano he hoko i te korore pehe ko kaha oena te tiare hai hanga mawao eviti ka amo mai pehe ko i happy ai te angane yo te hei tiare ai happy atu ai oto oku matu abahinera ko tia Hortensia happy mai ai i uru era uiori era irot karikari e airo a tahi baja ahorita todo viti ori Rapa Nui, el tribu baja era ahorita todo viti ori porinetia.
mora baja ma aua yang ta he ta pretina ta me ta to ira hora iti no kai ite mo ngai ta ku mai mo to ku matu atane to ku matu avahine te yang mai ta no ta himahana ki mai to ku matu avahine hora ne ma aua yang ta me ma aku happy atu ane happy mai kia to ku ngata inaera kia kala ki maha tu kia nei anana ke pai tato yuruai kirot kari peira we happy ai mai to ku ngata inaera ta ko to ku hua ai mau hua ai ori angai te ngahi nei mai era wa ta to eviti mote mahana he ribarota to mo uru te hitiare mongoro he tiare hai hanga na mote papatito, mote hai poipo, mote ngongoro. Ata mote mahana ta to. Mukyo te tiare ana hanga o mote vie mote tengata mot ngapo ki mot ta to. Hakane ne mawai ma to te tiare ngitari bariba. Ha ano i hai hanga na tahu tak angai bitie moto kumana uat haida ya tu korore tahu moto kia itu tengah te yako iteara kia tu hene hera urut korore ya tene ta tu hoi pa hanu me korua hanga mo mata ita angane muhakatike aki te nuna out kainga ki tenga poki Kiai pa itraua hanga mahapi ta ko itraua mau natura hetiare hukit me natura kite hakari ata ora kita oko mana Hoi ko tia te here o tatu hitiare, hakamao, he te kahakau, e toru vese, e hingita hio. O marerero te tiare o tatu hi. E mo te hopea, hakahukiatu, kirunga itu upu oko, muhakanehenehe yako e kaha erena i tiara e kai aina roto i terea. Hanga mo maururu atu ki ako o tu hanga mo hakatke kita toa, pehe angai na te tiare muhuki ki ako muhakanehenehe tahi aroha nui mo te hua ai ta to kainga he mana uno tahi mo ki atu korua mai ki yuru tatu kahupareu hai vata pareu ta ko hai pareu to mai ti here hai kamita pareu hugi tatu tiare muhakanehenehe ya tatu kaherena tiara Oya to kumana tahi hai korua ta toa mai roto it mahatu aroha nui korua na ko hakarunga korua ya viti ko vaya ya iterongo mo uru tahi tato ite heitiare na korua ko hapia ko ia pehe ananga tahi heitiare e mainei imuri ya viti he aroha tu maua y ora na korua maururu. Hoy Mahani estaba la Vite haciendo su... Me encanta ese arte, ¿eh? Preciosa la corona que hizo. ¿Tú sabes que yo gané el primer lugar en Collar de Flores? Sí, porque yo misma te entregué la medalla. Por eso sé. Porque yo misma te entregué la medalla por tu lugar en el tema de la confección de corona. Bueno, nunca he ganado la corona porque me descalificaron. Pero algún día voy a participar en la corona y voy a ganar la corona de Flores. Este fue el del collar nomás, pero sí, se viene. Pero sí. Mira, ¿y qué más? ¿Y puedes acercarte a la Viti a pedirle ayuda, ¿no? Consejo. No, sí, yo sé. Porque la que hizo en las imágenes estaba preciosa. Sí, estaba preciosa. Lindo, no, pero la Viti ha ganado. La Viti ha ganado las tapas. Y ella tiene la experiencia. Sí, ya es como la 18ª vez que gana, la ganadora. Ya, vámonos a la entrevista más adelante. Ya, mucho. Hoy día nos acompaña Mario Tuki. Bueno, vamos a hablar de lo que ha sido el post-conversatorio de música, así que nos vamos a la entrevista con Amahiro. Vamos. Taina y Orana, Pejeco, ¿eh? ¿Cómo has estado? Bienvenido, Mario. Riva, ¿todo bien y ustedes? No, también como tú.
¿Quién dijo? Mario, cuéntanos, ¿cómo va el tema de... Bueno, hicimos un conversatorio de música en enero, reunimos a los músicos, cuéntanos el proceso, en qué estamos ahora, creo que ya se conformaron, cuéntanos más detalles. ¿En qué estás tú también como músico, como artista? Bueno, un poco para traer lo que quedó pendiente era sobre el conversatorio de música. Esa fue una iniciativa en el fondo de la Corporación de Cultura y que venía alineada justamente con las ganas de un grupo grande de músicos de poder organizarse y armar cosas más ordenadas. Y resultó en el fondo de que se conformó una asociación de músicos de Rapa Nui, que en este minuto está como en trámite todavía de haber enviado los papeles a Santiago, de que vuelvan de formalización concreta. Entonces, hasta que eso no suceda, creo que en su momento saldremos como organización a hacer pública esto. Sí. Pero eso no quita que en el día a día hayan cosas sucediendo, todos sabemos, con respecto a las artes y al desarrollo de este... Mario, cuéntanos, ¿cuántos músicos tenemos en el gremio ahora? ¿Asociados? Asociados. Por el momento somos 15 músicos, 15 artistas asociados. Es importante destacar que esta asociación es una asociación gremial, no es una asociación indígena, es decir, hay músicos de todas partes. Yo, si fuera músico, la Mahani, ¿podría ir mañana? Sí, de todo, no mañana, porque tiene un proceso de asamblea, hay que hacer las cosas bien. Pero lo porque importante por es eso se hizo el tema del conversatorio postura, para que fuera todo más ordenado y no tan disperso. Claro. Pero lo importante es saber esto, que esa asociación es para potenciar el desarrollo de este gremio en este territorio. Es decir, tú puedes ser suizo, puedes ser brasileño, estás desarrollándote en este territorio, te puedes sumar a esto y participar. Pero si tú te vas de vuelta a Brasil, la asociación sigue operando aquí en el territorio. Ese es como el o sea, si el músico se va, ya deja de ser parte del gremio. En principio sí, pues hay todo un trámite para eso, pero ese es el objetivo de la asociación, desarrollar la música en este territorio. Mario, no sé si la Mahani quiere preguntar. Pero tú ahora como artista, ¿en qué estás? Yo la verdad venía hoy día, por petición de otros, a hablar un poco sobre el tema del toque de queda, todo lo que esto ha generado específicamente en la parte de la industria de la música en vivo, que es la que yo participo activamente, pero también todos sabemos que eso influye en la música envasada, la música de DJ, los eventos, los espectáculos y también el tema de los locatarios que tienen restaurantes y donde se hace música en vivo también. Claro, porque el toque de queda ahora es más temprano y es a las 9 de la noche, entonces ya, ¿cómo les ha afectado a ustedes en eso? Yo creo que les ha afectado. Mira, más que nada, se viene hablando hace un año en cómo nos ha afectado. Yo lo que quería plantear en esta oportunidad, la mirada que yo tengo sobre esto, a cómo construir algo, no la situación. La situación está más que diagnosticada. Lo que yo veo en el fondo es que todos estamos afectados, pero seguimos un año después hablando un poco de lo mismo. Desde mi mirada, nosotros, la música está bajo el paraguas de la industria creativa. Y la industria creativa en el fondo lo que busca es dar soluciones creativas a ciertos problemas, desde las artes, desde muchas otras cosas, desde los medios. Hemos visto hartas soluciones creativas, como por ejemplo los conciertos virtuales que se han hecho a través de vía Zoom. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Cómo se entra a este mundo del virtual? ¿Cómo yo, artista, podría querer...? En realidad aquí está todo este set está perfectamente equipado para hacer un concierto virtual. Pero se graba, después se sube por internet. Hay muchas formas, se puede hacer en vivo, se puede grabar y emitir después. En vivo el problema que tenemos en la isla es la señal de internet. ¿Tendría que grabarse a las 3 de la mañana? No necesariamente, porque si tú lo transmites en Japón, en China, en Rusia, vas a tener un problema gigante porque hay gente que no lo va a ver. Entonces tú pierdes energía, pierdes estos recursos a la hora de transmitir. Entonces es mejor grabarlo, dejarlo colgado en la nube y que cada persona y promocionar harto, para que cada persona cuando se levante, se tome su café en la mañana en Rusia, lo pueda ver y lo vea. Mario, ¿cómo se promociona la música Rapa Nui al mundo? ¿Cuál es la oferta musical? La música Rapa Nui al mundo se promociona de manera súper incipiente y poco organizada, porque el contenido está ahí y el que le interesa o escuchó a alguien pincha y se entera, pero no hay como un cuerpo de personas, de profesionales enfocándose en eso para afuera. Nosotros en particular
la pequeña productora o agencia que tenemos, que se llama La Panilla Arte en Artis, estamos en eso, pero somos así. Volviendo atrás, tu visión entonces del tema sobre el toque de queda. Ya, vale, a eso había venido. Sí. Corta y precisa, creo que se le ha dado, todos hemos caído en mirar ese tema desde una dimensión política, y no digo que esté mal, pero también hay otras formas de mirarlo. Yo lo que veo en el fondo que el gran impacto entre los artistas especialmente es el tema económico directamente. Por ejemplo, si bien el toque queda hasta las 9 de la noche, pero ¿qué pasa con todo el horario en el caso de un locatario? Un locatario tiene varias ofertas para eso, puede partir con desayunos, almuerzos, llega a la tarde, happy hour o post office, lo que sea. ¿Qué pasa con el artista? El artista hasta el momento se ha quedado en una sola visión, que es, no, dejamos de poder tocar en la noche. Yo la verdad llevo casi 15 años tocando acá en la escena activamente, y nosotros, los últimos recuerdos que tengo, sin desmerecer, es salir a tocar a las 3 de la mañana en el escenario picando. Si bien eso es entretenido una o dos veces, a la larga es insostenible, porque nosotros también vamos teniendo familia, te vais cansando, etc. Y también porque tu arte no se aprecia tanto a las 3 de la mañana en el estado que puede estar el público a otro horario. Y siento que también los locatarios en esa parte, la música en vivo, que es lo que yo más experiencia tengo, siempre he sido de parte relleno de la otra propuesta económica que tenemos local. Y en este caso yo lo veo como una oportunidad de que poner eso en el centro, tocar más temprano, tocar en un horario familiar. A las 10 de la noche estamos todos en casa con nuestra familia o haciendo descansando lo que nos gusta, pero no veo que se haya avanzado en ese camino, no sé si me explico. Por otro lado está la parte pública, hagamos conciertos para toda la comunidad, en la plaza, en Tangabarebare, donde sea. Pero eso se hace con voluntad, o sea, él presta un poco, la mini presta, no sé, el toldo, esto, etcétera, etcétera. Pero como propuesta económica es insostenible porque no lo es, no se paga a los músicos. ¿Y ustedes como gremio Claro, y ustedes lo hacen como por amor al arte y para poder hacerle un show a la comunidad. Y feliz, se ha hecho durante, todos sabemos, 20, claro, 30 años, pero ¿en qué momento? Porque este es un punto importante que hay que entender. Hay músicos que tocan por pasión, les gusta, cada cierto tiempo los invitan, van, y hay artistas que son profesionales en este área, o sea, están todo el tiempo estudiando y ojalá poder vivir de eso. Pero si no sea la fuente de ingresos. Si no se cambia esto, es imposible, porque al final el artista va a un evento para apoyar al locatario, porque el locatario le paga al artista por tocar en su local, y el locatario tiene su modelo para operar en la noche, en esa parte de la música. Entonces yo lo que estoy planteando en el fondo es en qué momento nosotros como artistas decimos no, produzcamos cosas propias, en un horario que nos acomode, que podamos operar y que nos reditúe. Claro, que puedan tener ganancias. Y ese es un punto súper importante que yo quería plantear, porque en un evento público que se puede hacer en una plaza, en un Tangabarebare, en principio uno pide ayuda, pero hoy día en la escena local hay muchas bandas que tienen recursos propios para montar un evento de calidad. El problema es cómo yo me pago. Yo no te puedo pedir los equipos todos los días a ti, o a ti que nos grabes todos los días, porque eso hay que pagarlo, esa es la industria en sí, pues es el factor económico. ¿Se puede vender? ¿Se puede vender comida? ¿Se puede vender alcohol? Ese es el planteamiento, y eso ahí yo creo que también es importante que la autoridad hable de eso en específico, porque todo este movimiento Utazo viene en respuesta a lo mismo. La diferencia es que las fiestas se han hecho en clandestinidad, se han hecho en el ámbito rural por un tema de que no molestan a los vecinos, entonces la legalidad ahí tiene cierta flexibilidad. Pero también hay una dimensión política importante donde, no sé, pues yo creo, siento, he escuchado, no tengo pruebas, pero de que hay personas que prefieren que el pueblo esté así, sin la fiesta. ¿Por qué? Tenemos una historia para atrás importante, de que lo que terminó siendo Tapati Rapanui hasta que quedó sin alcohol, ¿no es cierto? Exacto. Pero yo creo que el tema no va por ahí, no va por prohibir, porque también eso provoca otros problemas, provoca que generen otras cosas. El tema está en generar cultura en base a eso. Claro, eso es lo que yo te quería decir, Mario, porque en realidad la comunidad está muy acostumbrada a tener a la noche, pero no al día o a la tarde a escuchar y en realidad tampoco hay ofertas también para ir a escuchar en la tarde a algún músico y que tomarse un jugo. Claro, o familiar, algo familiar como es lo que decía Mario. Ya, usted como gremio, ¿cuál es su mirada o cuál es su propuesta o han planteado esta forma, de qué forma lo pueden resolver para poder dar solución a este problema
Y claro, ponte tú dabas el ejemplo de que el restaurante te contrata a un cierto horario para que tú toques la música y él te paga, ¿verdad? ¿Ustedes se han planteado como agrupación o como gremio, dice Tucura, en plantearle alguna idea a este restaurante para que no sea necesariamente en la noche y sea más temprano y así ustedes también poder tener un ingreso? Como gremio se ha conversado todo esto, se ha conversado, yo creo que nadie ha planteado una cosa así en concreto y también cada una de las partes, el gremio tiene sus cosas y está como tratando de resolver eso. Yo lo que planteo acá no lo hago a nombre del gremio, lo he planteado en las reuniones las veces que nos hemos reunido, lo hago a título personal. Yo lo que planteo acá es que en realidad lo que hay que hacer es que los artistas mismos gestionen sus propias fechas y su propio modelo económico, en un horario y acomodarse. O sea, lo que tú dices tú, a las 6 de la tarde, que mi papá, mamá pueda salir, esto se hace en todo el mundo, pueda salir, tomarse una cerveza o una copa de vino en un lugar escuchando música, llevando a sus niños, no se trata de un carrete duro hasta las 7 de la mañana. Eso es cultura. Lo que pasa es que acá también nos cuesta separar las cosas y también nos cuesta ver los puntos intermedios. Aquí tenemos como ya el rechazo al alcohol de manera tajante. Sí, pero eso en las cámaras, claro, después de las 12 de la noche es otra la realidad. Es verdad. En el picano, en los picanos se ve otra realidad, ¿no es cierto? Sí, todo el mundo se va uno a tomar una copa mientras escucha música con un artista tocando guitarra. Eso es en todo el mundo, no es aquí no podría ser porque es raro verlo. Bueno, hay que partir por algo, pues así como tú decías, la gente se acostumbra. Hay que generar cultura para que la gente se acostumbre a eso y que no tiene nada de malo, que a las 10 de la noche ya se volvió a su casa con la familia, está preparando la vida del otro día. ¿Cuál es la mirada que tú tienes de las instituciones respecto al apoyo que se le han dado a los músicos durante la pandemia? Claro, porque tú mencionabas que había que las autoridades también tenían que dar como... O sea, se ha dado apoyo, lo que pasa es que también las instituciones tienen su forma de trabajar y algunos músicos a veces no se han adaptado a esa forma. ¿Ya? Entonces, varios de los que participamos de la música en la isla estamos en eso, hemos estado en el conversatorio de música, en varias otras cosas. Ya tenemos 2 programas de música televisiva, tenemos a Mahani Teave también que compuso a través de un CD que ahora ya está siendo vendido a través de internet. Pero de la autoridad, de las instituciones, como tú dices, en el fondo se han prestado los espacios, se han prestado los medios para difundir. Pero no es suficiente, no es sostenible. No, porque el aspecto económico no se está tratando. No son salvavidas que se tienen con ciertos fondos. Yo estoy hablando de que este gremio, esta parte de la sociedad Rapa Nui, pueda desarrollarse. Y en eso la autoridad tiene mucho que decir. Los espacios, los permisos, cómo se gestionan eso. Y también de permitir esto y de poner ayuda, poner profesionales. Poner en el tapete el tema. Mario, se nos acabaron los minutos. Esperamos que hayas podido como expresarte y haber contado un poco el tema de este tema por el toque de queda. Es para largo. Es para largo. Necesitamos otro programa, otro capítulo. Más caras también hablando de lo mismo. Sí, también. Te damos un regalo de nuestro auspiciador Taylor Rapa Nui. Y tenemos también aquí un plantín. Sí, una pezuña de vaca, se llama y llega a crecer 5 metros. Pezuña de vaca, mira, y es igual. Sí. Así que te queremos pedir, por favor, que te comprometas, lo plantes donde tú creas que es mejor y nos envíes una foto. Bueno, Mario, muchas gracias por la entrevista. Interesante, ¿eh? Interesante. Necesitamos más minutos para esta entrevista. Maururo por el espacio, Maururo a las personas que anoche me hablaron de esto, si podía venir un poco a conversar de esto. Como digo, yo me represento a mí mismo y a la gente con la que trabajo, pero no a la asociación de músicos ni al gremio en completo. Por eso se necesitan muchas más caras y otras visiones, pero mi único aporte, mensaje, es ojalá plantear soluciones creativas, constructivas y concretas, porque si no vamos a seguir 2 o 3 años más hablando de lo mismo. Bueno, y con Mario nos vamos ahora a nuestra nueva sección de Poemas Tucura. En esta ocasión empezamos esta sección con Rosita Otus, que nos viene a dar este poema precioso que se llama Cultura Viva. Vamos a verlo. Iorana, takpata utaut ingoa cultura viva. Rapa Nui, hemotu ote actúa, viviente de los moai. Sus huellas de lejos escucha el silbido de sus canciones. Tupuna, despierta, ancestrales de Jiva, a rescatar honoreo de la puerta
el inicio de un mundo perdido. Tangata o te cainga. Respira profundo, con alegría, con la fuerza de tus manos, brinda kai baikaba e kai genua, Maururu y Orana. Tía Rosita, me tibajanei he arohat kiakoe, tai nui nui ma o, tai nui nui ma au ne ta pata utau tía Maururu. Linda la poesía de la tía Rosita. Preciosa su Cultura poesía, viva. cultura viva. Estaban Tajay la tía. Lindo, con su fondo. Me encanta. En el patio de su casa. Bueno, vamos a tener esta sección especial más seguida. Vamos a estar mostrando todas las poesías de los ganadores del concurso de poesía. Tenemos hartos materiales que vamos a estar mostrando durante... Se vienen en hartos capítulos más. ¿Tantos capítulos más? Material. Bueno, si quiere seguirnos si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos un correo a agenda@arapanui.net, puede promocionar su emprendimiento o también seguirnos en nuestras páginas de las redes sociales que va a aparecer acá. Y también puede acercarse a la oficina en calle Policarpo Toro sin número, frente a PEA. Siempre nosotros en la Corporación Cultural con los brazos abiertos por si tienen alguna idea innovadora, etcétera. Entretenido el programa de hoy día, más súper bueno, súper interesante. Los invitados, las notas. En ambas entrevistas nos faltaron minutos para esa tucura. Sí, parece que estamos extendiendo, ¿no? Con el programa de América. Estamos extendiendo. Es que están demasiado interesantes. Parece que hace como un matinal. Sí, es que están muy interesantes las entrevistas. Sí. ¿Cómo un matinal, tucura? Como matinal. Mira. Vamos a hacer sección del clima. Tú vas a hacer... Yo voy a decir del clima. Bueno, Tucu, les recordamos a todos nuestros fans que nos pueden ver todos los viernes después del programa de la Comdir. Siempre es relativo. Los chiquillos atrás están riendo con la palabra que dije, pero no importa. Y los domingos a las 1:30. También es relativo. Entre 1:30. Bueno, si ya sale después de las 2 ya tenemos falla aquí. Así que... No me hagáis reír en pantalla, Tocura. Ya, bueno, así que nos vemos el próximo viernes con más de Hangaro Areca y Orana.